Capítulo 50. Un regreso a casa invernal, parte 4, Aula de Defensa contra las Artes Oscuras 31 de octubre de 1993, 21:35. Mientras Remus estaba sentado en su escritorio, con pergaminos a su alrededor durante su proceso de elaboración del examen parcial para los de quinto año, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Inmediatamente, su memoria muscular se activó y se puso de pie, con la varita apuntando a su atacante y una maldición desgarrando sus labios. Pero se detuvo cuando vio que solo era Harry en la puerta. «Harry», Remus se rió entre dientes. «Dios, me asustaste». El chico era diferente hoy. Si bien siempre tuvo una mirada malhumorada, esto era diferente. Tenía los ojos inyectados en sangre, sus puños temblaban y, aunque no sostenía una varita, estaba claro que eso era lo que quería en este momento. «Harry, tú», su voz salió estrangulada, como si su mismo cuerpo estuviera tratando de forzarla a entrar. «Me mentiste». Su corazón dio un vuelco y Remus se tambaleó un poco. «Harry, tú seguías con tu vida en Hogwarts. Todas las bromas que hacías, la relación que tenías con tus amigos, ¿cómo no me dijiste que uno de ellos era mi padre? Harry, puedo explicarte. Entonces, por favor, hazlo». Él gritó. «Explícame por qué me ocultaste esto durante casi 2 meses. Explícame por qué tuve que descubrir esto por mi cuenta. Explícame, ¿por qué no fuiste parte de mi vida desde el principio? Es más complicado que eso, Harry. Dios sabe que quería hacerlo. Desde que naciste, no había nada más que quisiera hacer que verte crecer y vivir la vida que estabas destinado a vivir. Entonces, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué me dejaron a los Dursley como un pedazo de basura en lugar de que tú me cuidaras? Porque no pude. Lo intenté, Harry. Joder, lo intenté. Pero, no dejarían que alguien como yo, cuidara de alguien como tú». Remus tragó saliva. Y tenían razón, era mejor que no me conocieras. «Me dejaste», gritó, y la mirada agonizante que tenía casi hizo que Remus cayera de rodillas. «Solo Sirius traicionó a mis padres mientras Peter se hacía matar, pero tú me dejaste. Todo hubiera sido muy diferente si hubieras estado allí. Mi vida con los Dursley. Montague». Su voz se cortó abruptamente, y su rostro comenzó a oscurecerse. «Fuiste tú. Pudo haber sido diferente, pudo haber sido todo diferente. Todo fue culpa tuya». «Harry, ¿de qué estás hablando? Mi vida se fue a la mierda en el momento en que mis padres murieron, y tú te fuiste. Todos se fueron. La razón por la que todo se fue a la mierda fue porque tú no estabas allí. No estaba en condiciones de ser tu guardián, Harry, no me importa». Rugió. Te necesitaba, pero te fuiste». Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus ojos se veían 1000 veces más viejos. «Todos ustedes se fueron». El chico se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «Harry, espera», extendió la mano. «No me toques», gruñó. «Ni siquiera me mires». Sus ojos ardían con un fuego que había visto varias veces en los de Lily. Y su voz temblaba mientras hablaba. «Nunca olvidaré, y nunca perdonaré, y me aseguraré de que algún día, sufras por tu elección tanto como yo». Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas 25 de diciembre de 1995, 3 p.m. La habitación del hospital era luminosa y reluciente, casi de un blanco resplandeciente por todas partes. También estaba completamente decorado, con un árbol de Navidad en la esquina con un montón de regalos aceitados debajo, 9 medias encima de la cama, todas de diferentes colores y con cada uno de sus nombres.
Oropel retorcido rojo y blanco esparcido por la parte superior de cada pared y una corona en la puerta. La Navidad nunca había dejado de ser su fiesta favorita, al menos hasta hoy. Era difícil sentir un poco de alegría con su padre inconsciente y al borde de la muerte. Habían pasado varios días desde que había sido atacado en una misión de la Orden, y aún no se había despertado. Su madre había tratado de ocultarlo, pero se dio cuenta de que cada día estaba más preocupada. Toda la familia estaba allí, incluso Charlie había dejado Rumanía para estar allí. Él y Bill estaban hablando en voz baja en la esquina. Fred y George se sentaron en la cama junto a la de su padre, sombríos y silenciosos. No los había visto así desde que su padre casi les arranca la cabeza por casi engañarlo para que hiciera un juramento inquebrantable. Y sentados a ambos lados de su padre estaban su madre y Jimmy. Todo lo que faltaba era Perky. El imbécil masivo. Ni siquiera pudo aparecer porque su padre estaba llamando a la puerta de la muerte. Su ausencia era evidente, aunque nadie hablaba de ello. Su madre se angustió aún más por eso, y todos sus hermanos estaban francamente furiosos. Pero las pocas veces que murmuraron su nombre, su madre los hizo callar por completo y comenzó a llorar de nuevo. Él está ocupado con el trabajo, seguía diciendo. Estará aquí tan pronto como pueda. Lo sé. Tan enojado como todos estaban con Perky, nadie se atrevió a desafiar a su madre y hacerla enojar más. Desafortunadamente, la decisión se les fue de las manos cuando se abrió la puerta y entraron. Una mujer alta y rubia con una chica pelirroja, ambas vestidas con túnicas impecables, llevando un ramo de flores y teniendo el descaro de parecer alterado por la escena frente a ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Bill gruñó, interponiéndose inmediatamente entre ellos y su madre. Nosotros, escuchamos lo que pasó. Dijo la mujer, ignorando a Bill y mirando directamente a su madre. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien, Molly. No hables con ella. Ni siquiera la mires. Está bien, cariño, dijo su madre, levantándose cansadamente y apartando a su hijo. No eres bienvenido aquí. Somos familia, Molly, tú no eres familia, tu esposo lo era. Su voz fue estrangulada. Antes de que vendiera a mis hermanos a los mortífagos y los asesinara. ¿Cómo te atreves? La niña, Mafalda, gruñó. Mi padre era un buen hombre. Tu padre era una serpiente asquerosa, dijo Fred. Igual que tú. Esto fue un error, dijo la madre de Mafalda, Grace Pruett, mientras una lágrima caía de su ojo. Lo siento si te causé alguna angustia a ti y a tu familia. Espero que Arthur se mejore, Molly. Y lo siento, por todo. Solo, vete. Por favor. Lo siento mucho, dijo la mujer, y un momento después la puerta se cerró. Su madre volvió al lado de su padre, agarrándolo del brazo mientras se recomponía. Mientras tanto, sus hermanos echaban humo en silencio por la visita no deseada. Fred, sin embargo, no estaba tan callado. Esas jodidas víboras, gritó. Su descaro. ¿Qué pensaron? ¿Que iban a aparecer y arreglarlo todo? Como si no hubieran traicionado a su familia por una bolsa de galeones y una nueva y brillante posición en el ministerio. Bastardos, todos de a ellos. ¿Te recuerda a alguien? No te atrevas. Espetó su madre, gritando tan fuerte que toda la habitación quedó en silencio. Su voz era estrangulada, entre sollozos. Perky no es como Ardley. Perky, es un buen hombre, es un buen chico. Simplemente está, confundido. Se recuperará, ya lo verás. Ya lo verás. Está bien, mamá, dijo Charlie, caminando hacia ella y abrazándola. Tienes razón. Él estará aquí.
Todavía es nuestro hermano. Todavía somos una familia. Las palabras debieron sentirse como un cuchillo apuñalando su garganta, pero Charlie las dijo sin dudarlo. Ron sintió que le dolía el corazón por los llantos y gemidos de su madre. Cerró los ojos y trató de ignorarlos, un intento inútil. Tienes razón. Dijo finalmente, odiando cada palabra. Perky es un Weasley y no es una serpiente como ellos, cambiará. Ser un Slytherin no hace que alguien sea malvado, dijo Ginny de repente. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó George. Después de todo el dolor que han causado a nuestra familia, por el amor de Dios, ya sabes quién era un Slytherin. Sus mortífagos también. Harry Potter también lo es. Y me salvó. Salvó a Ron. Es un asesino. Espetó Fred. Claro, él te salvó. Pero ¿no viste lo que hizo? Asesinó a esos hombres, de la manera más atroz y brutal, los envió a todos al infierno. Sin remordimiento, ni siquiera una pizca de culpa. Y tal vez se lo merecían. Morir, tal vez fue la decisión correcta matarlos. Pero hacerlo de esa manera, ¿cómo puede alguien que es bueno, alguien que es humano, ser capaz de hacer tal cosa sin ser sacudido? Asesinaron a Susan justo enfrente de él. Ginny se puso de pie. Lo estaban atacando, no había otra manera. ¿Qué pasa con Montague? Preguntó Ron. ¿Él también merecía morir? Yo bien, ¿no viste las fotos? Dijo Bill. Ginny, por el amor de Dios, cortó toda su cara. Desprendió sus piernas. Tracé y lo mató. Los aurores lo dijeron él mismo, no la habrían enviado a Azkaban si él lo hubiera hecho. Solo estás tomando algo que Hermione y Neville están diciendo y actuando como si fuera la verdad. Él lo mató, Ginny. Ron dijo. Incluso la Orden lo sabe, ¿por qué otra razón Sirius lo encerró si no se lo merecía? Lo que hizo Sirius, habló su madre. Fue monstruoso. Tratar a un simple niño así, y romper su varita nada menos, no se lo merecía. No puedes hablar en serio, mamá. Fred dijo. Es un asesino. Él es solo un niño. La voz de su madre se quebró. Un niño sin padre, sin madre. Lo que necesitaba era ayuda, no una paliza. Es un Slytherin, mamá. Tú y papá nos enseñaron a no confiar en ellos, a ni siquiera hablar con ellos. Sí, pero no para golpearlos. No para gastarles bromas crueles. Los Slytherin son viles y peligrosos, y mantengo lo que les enseñé. Pero Harry, es un niño y salvó a su hermana. Él te salvó, Ron. Eso al menos debería haberle valido una cálida bienvenida, que no lo golpearan matones que le doblaban la edad y lo sentenciaran a una celda sin posibilidad de hacer magia nunca más. Las palabras fueron recibidas con un abrumador silencio, pero ninguno de ellos parecía convencido por las palabras de su madre. Harry no era solo un asesinado, también era un gilipollas. Uno que había enemistado a Neville en cada oportunidad que tuvo este año, uno que lo atacó y acechó a Hermione hasta que ella le dio acceso al DA. Asesinó a Montague, y aunque lo salvó en las 3 escobas, traicionó al fiscal de distrito ante Umbridge y se peleó con ellos una y otra vez. Puede que los haya salvado ese día, pero eso no cambió quién era él. Un bastardo sediento de sangre, un gilipollas, una plaga venenosa que había plagado sus vidas durante el último año. De repente, sacándolo completamente de su mente y disipando el silencio en la habitación, su padre gimió, comenzando a moverse lentamente mientras sus ojos se abrían. Inmediatamente desecharon la discusión de sus mentes, toda la familia se reunió alrededor de la cama de su padre mientras él se aclimataba lentamente a su nuevo entorno. Arturo,
Su madre dijo, las lágrimas corrían por sus ojos mientras una sonrisa atravesaba su rostro. Molly querida. Su voz sonaba aturdida, sus ojos casi ciegos. ¿Dónde, niños? Sí, dijo Bill. Somos nosotros, papá. Añadió Charlie. Vaya, ya es Navidad. Molly se rió con ganas, depositando un beso en la frente de su padre sin soltar su brazo. Y Ron, por primera vez en todo el día de Navidad, sonrió. Mansión Malfoy 15 Malfoy Manor era más pequeña que Parkinson Palace, una estructura más reciente y construida por una familia menor. Sin embargo, era precioso para la historia de los mortífagos. El lugar de nacimiento de la orden en sí, se convirtió en la principal sala de reuniones para las escasas reuniones que realizaba el Señor Oscuro. No se había utilizado desde la última guerra, la última reunión celebrada en el cementerio que albergaba su resurrección. La llamada no había sido sorprendente. Aunque el Señor Oscuro y sus mortífagos eran muy diferentes en esta línea de tiempo en comparación con la suya, había ciertos eventos que estaba seguro de que se mantendrían constantes. Estaban todos aquí. Los 21 hombres que formaban las filas actuales de los mortífagos. Algunos de ellos fueron asesinados en la Primera Guerra, los otros hechos prisioneros y enviados a expiar sus pecados en un lugar peor que el infierno. Cada hombre y mujer aquí se había ganado su lugar en su lista de vigilancia de las amenazas más peligrosas para su cruzada. Cada uno competente en su propio dominio. Aquí yacían los asesinos más despiadados, los duelistas más hábiles, las mentes más brillantes en las artes oscuras. Manipuladores. Políticos. Inventores. Luchadores. Había una razón por la que los mortífagos eran tan temidos. No eran simplemente una pandilla de matones sin inteligencia ni experiencia. Convertirse en parte del círculo interno requería que impresionaras al mismísimo Señor Oscuro. Eso es lo que los diferenciaba de los soldados de infantería que el Señor Oscuro usaba como carne de cañón. Cada persona aquí tenía el potencial de convertirse en un Señor Oscuro por derecho propio. Y, sin embargo, todos se arrodillaron ante él cuando entró. Desfigurado y escamoso, con ojos rojos y rendijas por nariz. Había una razón por la que incluso los magos más oscuros advertían sobre profundizar en la nigromancia y la resurrección. Era vil, pervertido, como el mismo acto de dividir tu alma. A menudo se preguntaba por qué un hombre se haría tal cosa a sí mismo. Hizo una reverencia con ellos, liberando su mente de todos y cada uno de los pensamientos y creando una pizarra en blanco para que el Señor Oscuro leyera en caso de que sintiera curiosidad. No podía verlo a través de la máscara de los demás, pero estaba seguro de que todos estaban haciendo lo mismo. Aunque solo un par de personas dentro del círculo interno podían desafiar las habilidades de legeremancia del Señor Oscuro, nadie estaba dispuesto a dejar escapar ningún pensamiento que el Señor Oscuro encontraría, no deseado. Ares caminó detrás de él, su máscara era una cabeza de demonio negro con cuernos, no fue difícil distinguirlo del resto. Y mientras su cabeza estaba inclinada, se mantuvo más alto que todos los demás. Lo que lo convertía en el mortífago más peligroso de la habitación. El Señor Oscuro caminó hacia el trono. Elaborado con los huesos de todas sus víctimas, y con una altura de 6 metros. Ares se quedó atrás, arrodillado al pie del trono mientras el Señor Oscuro subía las escaleras. Permanecieron arrodillados hasta que el Señor Oscuro llegó a su asiento y dio la orden. La habitación se llenó de silencio por un momento antes de que él hablara. ¿Qué ha sido de Gran Bretaña desde mi partida? Preguntó, su tono frío y vacío. Mi señor, dijo Zeus.
El ministro ha sido asegurado sin necesidad de recurrir a la maldición Imperius. Controlamos el ministerio, el Wizengamot, sin embargo, aún no está a nuestro alcance. Hemos comenzado el proceso de inducción con varias familias neutrales, pero abordar a las familias opuestas es un mayor riesgo en el momento en que comenzamos el proceso con ellos, corremos el riesgo de exposición. Todo a su debido tiempo, dijo el Señor Oscuro. Nuestra prioridad actual sigue siendo mantener nuestro secreto durante el mayor tiempo posible. Mi señor, habló Némesis, y Bedivere inmediatamente se alarmó. Hay una amenaza actual a nuestro secreto que debe ser tratada. ¿Ay, qué es? Harry Potter, mi señor. Un niño tonto que causa escándalo. Asesinó a un estudiante, Graham Montague, a principios de este año e incriminó a otro por sus crímenes. Esto puede ser de poca importancia para usted, sin embargo, estoy seguro de que su última hazaña atacado por algunos brutos que se hacen pasar por mortífagos, esto ha llevado al MLE a considerar el hecho de que podemos estar activos una vez más. La situación fue manejada, mi señor, dijo Tartarus. Te aseguro que el diario El Profeta continúa difamando a Neville Longbottom y Albus Dumbledore, además de cerrar cualquier noción de tu regreso o de la reforma de los mortífagos. Y, sin embargo, la raíz de la situación sigue en pie, persistió Némesis. A menos que se solucione, Harry Potter puede convertirse en un inconveniente mayor en el futuro. En eso estoy de acuerdo, Némesis. Ares se asegurará de que el chico no sea una molestia y, si es necesario, lo silenciará. Como mi señor ordena. Ares hizo una reverencia. En cuanto a los pretendientes y cualquiera en su órbita, es tu deber, Némesis, encontrarlos y mostrarles lo que les sucede a aquellos que se atreven a tomar el nombre del mortífago en vano. Sí, mi señor, dijo Némesis con una reverencia. ¿Algún otro asunto que requiera mi atención? Mi señor, dijo Thanatos. Greyback se ha unido a nosotros una vez más. Al igual que varios clanes de trolls y gigantes. También hemos logrado criar una horda de acromántulas, así como comenzar el proceso con nuestro ejército de inferi. Bien hecho. Sin duda serán útiles en el conflicto que se avecina. Deseo reunirme personalmente con Greyback. Lo arreglaré, mi señor. Excelente. Por ahora, debemos comenzar con nuestro segundo paso. Si bien el secreto sigue siendo de suma importancia, también lo es la justicia. Porque nuestros compañeros dioses han sido encadenados y tirados. No podemos permitir que esto siga así, estaremos recuperando el resto de nuestras fuerzas en breve, y con ellas, nuestra mejor arma. Mi señor, dijo Adikia, abriéndose camino frente al trono. Has dudado de mi compromiso con nuestra causa, y con razón. Pero si bien es posible que haya vendido a otros miembros de este círculo interno por mi libertad, te aseguro, que todos fueron traidores. ¿Qué es lo que estás diciendo, Adikia? Circe preguntó con un tono sedoso pero amenazante. Contigo, puede que me haya equivocado. Pero con los demás, no. No merecen ser liberados con el resto de nuestros leales camaradas. De hecho, por eso me ocuparé de ellos si son declarados culpables. Dijo el Señor Oscuro. Pero no antes de confirmarlo al máximo de mis habilidades. Todos en la habitación se estremecieron. Una parte de su iniciación al círculo interior fue que el Señor Oscuro buscara en cada rincón de la mente de uno. Fue un proceso crudo y doloroso que fue el peor tipo de tortura imaginable. Varios no sobrevivieron al proceso, y aquellos que lo hicieron todavía pudieron sentir los efectos hasta el día de hoy. Y si me estás mintiendo, Adikia, debes saber que sufrirás un destino peor que la muerte.
Cementerio de San Jerónimo, Valle de Godric 7 p.m. La nieve caía sobre la piedra gris que yacía frente a él. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, y el frío era casi insoportable con el escaso trapo que vestía. Incluso con su barba poblada, larga, sucia y antihigiénica, manteniendo su cara caliente, todavía tenía frío. Le temblaban las manos, aunque hoy en día siempre lo hacían, y podía sentir las lágrimas secas que le habían vuelto la cara pegajosa. Había perdido el tiempo hace mucho tiempo, parado allí en el frío helado, mirando fijamente su error. De pie sobre los dos cuerpos de las personas que mató. Las personas a las que una vez tuvo el descaro de llamar familia, a las que traicionó con sus acciones. ¿Cómo pudo haber tenido el descaro de hacer tal cosa, de infectar las vidas de esas personas maravillosas, personas que habían creído tontamente en él y lo habían acogido? No había traído nada más que dolor y desesperación a sus vidas. Les había fallado a su hijo, les había fallado a sus padres adoptivos y a todas las demás personas lo suficientemente estúpidas como para pensar que él era capaz de cambiar, de redimirse. Pero no había ninguno para él. La redención no era más que un cuento de hadas, un concepto romántico presente en novela tras novela para convencer a los monstruos de que pueden ser cualquier cosa menos aquello para lo que nacieron. Había sido un tonto al pensar eso, al pensar que podía escapar de las expectativas de su familia sobre él y convertirse en un buen hombre. 12 años en Azkaban era una leve sentencia del castigo que merecía tras la infinidad de errores que había cometido en su juventud. Las acciones precipitadas que le habían costado a la Orden una y otra vez. James y Lily Potter no habían sido las únicas personas a las que había matado, solo las más cercanas a él. Lo siento, su voz sonaba áspera después de estar en silencio durante tanto tiempo. Esto es mi culpa, todo esto es mi culpa. No debería, su voz se cortó y se estremeció. 14 años desde que habían muerto, y él no se había atrevido a visitarlos. Una parte de él sintió vergüenza por ese hecho, pero fue superado por la oleada de orgullo que sintió después de haber ganado ese privilegio. Después de todo, ¿cómo podía mostrarles su rostro cuando había permitido que su hijo se convirtiera en un monstruo, uno al que se le permitía arrasar con inocentes sin supervisión? Snape lo habilitó y Dumbledore lo ignoró, pero ya no. Yo lo detuve, James. Tu hijo. Y por una vez, otra lágrima cayó por sus ojos. Me alegro de que estés muerto. Me alegro de que no estés aquí para ver el monstruo en el que se convirtió tu hijo. Yo no estaba allí. Fui un idiota y perseguí al bastardo, y porque por eso, no pude evitar que se convirtiera en un monstruo. Y nunca podré perdonarme por eso. Pero lo mejor que pude hacer, para honrar su memoria, tu memoria, fue detenerlo antes de que pudiera lastimar a alguien. Antes de que pudiera desacreditar tu nombre y tu imagen de la misma manera que lo ha hecho. Sus piernas cedieron debajo de él, y se estrelló de rodillas contra el suelo. Lo siento, James, debí haberlo salvado. Debí haberlo criado, tal como tú querías que lo hiciera, pero Snape le puso las garras encima antes de que pudiera hacer nada. Y ahora, es un Slytherin, una serpiente, como mi hermano bastardo. Y como él, la casa lo retorció y lo convirtió en alguien que no puedo reconocer. Y sin embargo, ni siquiera puedo mirarlo porque se parece tanto a ti. Ni siquiera puedo soportar verlo. Viendo a mi hermano actuar como los asesinos contra los que luchamos, los animales que nos quitaron todo. No hubo voz, no hubo respuesta. Solo el viento frío y cruel que lo había atormentado durante las últimas horas. Respóndeme. El grito fue primitivo.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas y su garganta cedió. Solo, por favor, di algo. Pero no lo harían. Estaban muertos. Desaparecido. Asesinado. Y todo fue su culpa. Los Granger todavía estaban en Shadowfield, pasando una linda Navidad familiar. Remus se había ido temprano esta mañana y dudaba que regresara hasta pasada la medianoche. No podía volver allí, la sola idea de verse obligado a participar en una Navidad familiar, actuando como si todo fuera agradable y dulce, le daba ganas de vomitar. Pudo haber sido expulsado de su propia casa, exiliado como un bruto rabioso, pero seguía siendo el hogar de su familia. Y aunque Dumbledore controlaba las protecciones en lugar de él, la casa aún reconocía su sangre. Mientras no se notara, podría obtener acceso. Los Weasley estaban en San Mungo, el resto de la orden debería estar celebrando con sus familias. Lo que significaba que debería estar solo. Incluso entonces, no se arriesgó, colocándose un hechizo de desilusión justo antes de aparecerse en la puerta. Sirius colocó su varita en el pomo y dejó escapar un suspiro, ya que no tenía ninguna reacción. La puerta se abrió con un crujido, y cuando entró, se sintió más seguro por la falta de alguien dentro de la mansión. Pero solo duró un segundo cuando la oscuridad comenzó a caer sobre él. Traidor. Asqueroso bastardo. Incluso después de todos estos años, esos dulces tonos de su madre lo perseguían. Podía sentir su aliento en la nuca mientras ella lo seguía. Y frente a él, mientras recorría cada habitación, vio recuerdos. Vio a su padre mientras lo sujetaba a una de las barandillas de las escaleras y lo golpeaba cuando tenía 13 años. Vio a su madre lanzarle maleficios punzantes cuando se vio obligado a poner la mesa cuando tenía 7 años. Vio a su hermano rogándole que no fuera con los Potter cuando tenía 15 años. Vio la miseria que era su vida, una que una vez pensó que era un infierno viviente antes de que lo enviaran al verdadero. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo. Su mano se cernió sobre el pomo de la puerta y apretó los dientes. Esto es ridículo, murmuró, antes de obligarse a agarrar el pomo y abrir la puerta. Y con cada paso que daba, sentía que las costillas se le clavaban en el pecho. Solo empeoró cuando encontró a su presa, sentada en una cama limpia, ya que el interior de la celda se parecía más a una habitación de hotel que a una prisión. Potter lo notó de inmediato, pero a diferencia de la última vez, sus ojos no brillaron al verlo. Su mirada no duró mucho antes de volver a sus manos. «Eres un monstruo», dijo. «Es gracioso», Sirius resopló con amargura. «Estaba a punto de decirte lo mismo». No respondió de inmediato, manteniendo los ojos en su mano con una expresión en blanco que nunca había visto en el rostro de James. Parecía golpeado, completamente derrotado. Y aunque una parte de él vitoreaba la victoria, podía sentir que se le erizaba el vello de la nuca por el mal que sentía por ello. «Es un asesino». Se recordó a sí mismo. Él no es James. Vendió a Remus y asesinó a otro estudiante sin una pizca de remordimiento. Se merecía lo que le pasó. ¿Sabes? El chico finalmente habló. Cuando me enteré, soñé con el día en que pudiera encontrarte. Para poder matarte. Golpearte. Preguntarte. Mirando hacia arriba, lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo puede alguien traicionar a sus amigos, personas que te amaban, confiar en ti, tan completa y colosalmente, y aún así dormir por la noche? Sirius miró hacia otro lado, escuchando la voz de James condenándolo tan completamente. ¿Y quién dice que yo lo hago? Traicionaste a mis padres, los torturaste, los mataste. Su misma sangre está en tus manos, y un día, te mataré por eso.
Sí, su sangre está en mis manos, su voz sonó hueca. Puedo sentirlo todos los días. Esa sensación húmeda y pegajosa que me recuerda el papel que desempeñé en sus muertes, pero nunca los habría traicionado. Nunca los habría torturado. Nunca los habría matado. No mientas, gruñó. No lo soy. Soy la razón por la que tus padres están muertos, pero no los vendí a los mortífagos. Nunca los habría vendido a la suciedad y la escoria. Y ciertamente no estuve allí esa noche. Caminó hacia las barras y las agarró tan fuerte como pudo. Soy un monstruo. Mi asiento en el infierno está tan asegurado como el tuyo, pero hubiera preferido morir antes que traicionar a mi hermano. Si ese fuera el caso, nunca hubieras roto mi varita. Nunca me habrías encerrado. Honré la memoria de tu padre al hacer eso. La memoria de tu madre. Estaré condenado antes de dejarte pararte allí y empañar todo lo que defendieron. Eran personas honestas, buenas personas. Se avergonzarían del hombre que tú se han convertido. Como lo serían de ti. Se puso de pie, su rostro torcido en una mueca mientras caminaba para encontrarse con él en el medio. Es muy posible que sea una decepción, pero si ese es el caso, entonces es por ti. Tú, Remus, Peter y todos los demás que se suponía que debían cuidarme. Me dejaste, solo. Entonces, ¿cómo te atreves a entrar aquí? Y sermonearme acerca de ser una vergüenza para la memoria de mis padres, cuando ustedes eran los que deberían haberme cuidado. El niño exhaló un agudo sollozo. Ustedes simplemente se fueron y me dejaron sin ninguna preocupación en el mundo. Sin registrarse, sin actuar como los guardianes que mis padres hubieran querido que fueran. No son los pecados del padre los pecados del hijo, sino los pecados del hijo que son los pecados del padre. Si realmente soy un monstruo, es gracias a todos ustedes. Sirius, ladró una voz detrás de él. Se supone que no deberías estar aquí. Me pregunto, le dijo a Potter, ignorando a Moody. Antes de mí, antes de Remus, ¿a quien culpabas por tus pecados? Es la forma cobarde de culpar a otros de nuestras acciones. Por otra parte, no espero ni una pizca de valentía de un Slytherin.